¿Quién es Hybrid? Ahí lo podemos ver en Venom llegó una araña del 1 al 4 y en Venom volumen 2 número 15, siendo que su historia comienza en un complejo secreto en las montañas, donde un hombre llamado Scott es uno de los miembros de la guardia encargados de cuidar a 4 simbiontes, que recientemente han sido puestos bajo custodia del gobierno. Sin embargo, los simbiontes intentan escapar, provocando que los guardias apunten a los simbiontes, pero el Dr. Edmund les ordena que se retiren, ya que las unidades de contención están equipadas con múltiples redundancias para evitar el escape. Y ya con la situación inmediata bajo control, los miembros de la guardia quedan relevados de sus funciones durante las próximas 6 horas, a lo que Scott regresa a su habitación, alegrándose de que esto sea solo un trabajo temporal mientras se quitaba su armadura. Y una vez que termina, llama a su madre para ver cómo está, y le asegura que pronto tendrá suficiente dinero para que ella y su hermano Derek puedan salir del hueto. 3 semanas después, Scott ya estaba acostumbrado al lugar, aunque le seguía temiendo a los simbiontes, porque causaban caos por la ciudad. Y por esta misma razón, el Dr. Edmund exige que se experimente con los simbiontes de inmediato, con la esperanza de aprender una forma de repeler a los invasores, comenzando así a experimentar con ellos, mientras Scott tan solo podía mirar, y no podía evitar sentir lástima por las pobres criaturas, que están en completa agonía. Pero justo en ese momento, los 4 simbiontes logran liberarse, y para sorpresa de todos los presentes, los simbiontes se unen en una criatura híbrida, la cual estaba determinada en escapar, abriéndose camino en el laboratorio, mientras los guardias abren fuego contra la criatura, para intentar atraparlo en el laboratorio, pero aún así, este logra llegar a la puerta principal. Y es que Hybrid no tiene pensado dejarse de capturar tan fácil, siendo así que extiende su brazo para agarrar el pie de uno de los guardias, quien resulta ser Scott, logrando así aferrarse a este, para comenzar a unirse a él, llegando a meterse dentro de su armadura, pero el guardia que estaba junto a él abre fuego, obligando a Hybrid a separarse de Scott, para después escapar por el sistema de ventilación, dejando a Scott ileso, pero conmovido emocionalmente por el dolor y la tristeza que siente Hybrid. Sin embargo, justo en ese mismo momento, Scott es enviado a buscar a la criatura, junto a otros guardias, lo que resulta que Scott es quien encuentra a Hybrid, pero lo deja escapar. Desafortunadamente para Scott, esto se ve reflejado en los monitores de seguridad, siendo así que después de una larga investigación, los encargados de las instalaciones confirman que Scott no estaba bajo la influencia de los simbiontes cuando la criatura escapó. Por esta razón, lo despiden de su trabajo. Más tarde ese mismo día, Scott regresa al hueto que ha sido su hogar durante años, pero con sus ánimos por los suelos, ya que su esperanza de sacar a su familia de allí se desvanecieron por completo. Sin embargo, mientras caminaba hacia su casa, no se da cuenta que un auto lleno de pandilleros lo estaba siguiendo. Pasando ahora con Hybrid, este se encontraba escapando a través del bosque, solo y asustado. Sin embargo, ha hecho un vínculo con Scott, y sabe que él lo necesita tanto como él lo necesita Scott. Ahora pasando a una cancha de baloncesto, nos encontramos con Scott, su hermano Derek y un amigo, los cuales estaban jugando, cuando de repente son interrumpidos por miembros de la pandilla X, quienes consideraban que la cancha es parte de su territorio, pero Derek se niega a irse, a lo que Scott le advierte a su hermano que no inicie una pelea, porque lo superaban en número. Sin embargo, las cosas empeoran cuando Derek termina por empujar a uno de los pandilleros, a lo que en respuesta, el pandillero saca un arma, pero Scott lo desarma fácilmente, a lo que la pandilla exige que los hermanos muestren algo de respeto. Sin embargo, la situación se calma rápidamente cuando pasa un patrullero, siendo así que los matones se van, no sin antes jurar que se vengarán de Scott y de Derek. Pasando ahora a la casa de Scott, este mientras se ducha, piensa en lo mal que están las cosas, a la vez que en algún otro lugar, el simbionte Hybrid siente la tristeza y el dolor de Scott, mientras intentaba localizarlo. Después de su ducha, Scott repasa los diseños dibujados basándose en las armaduras de los guardias que solía usar en la bóveda, y le dice a Derek que la armadura podría tener algunos usos prácticos para trabajo de seguridad y aplicación de la ley, a lo que Derek bromea sobre cómo Scott podría ganarse la vida vendiendo los diseños a bandas callejeras, pero Scott lo recibe mal. Sin embargo, justo en ese momento, escuchan un automóvil que se estaciona fuera de su departamento, lo que molesta a Scott, pero de repente, los miembros de la pandilla X irrumpen por la puerta principal y abren fuego contra los hermanos, y aunque Scott intenta salvar a su hermano, ambos son fulminados a tiros, terminando por entrar uno de los pandilleros, el cual ve los diseños de Scott en la mesa, y los agarra antes de irse. Después de este horrible suceso, pasaron 6 semanas, en las cuales el líder de la pandilla X consiguió los planos de los guardias, y ahora está buscando las piezas que necesita en el mercado negro para crear estas armaduras para los miembros de su pandilla. Sin embargo, uno de los ladrones se jacta de que mientras Derek murió en el tiroteo, Scott quedó ileso. Pasando ahora con Scott, él estuvo en el hospital estas últimas semanas, hasta que eventualmente es dado de alta del hospital y le permiten regresar a casa. Sin embargo, en su primera noche de regreso, solo en el departamento, Scott mira por la ventana y ve a los miembros de la pandilla X, provocando que se sienta aterrorizado e indefenso. Pero justo en ese momento, Hybrid entra al departamento, a lo que Scott le dice a la criatura que se mantenga alejada, culpándola por su situación actual. Sin embargo, cuando el simbionte se une a él, Scott descubre
que puede volver a caminar, pero al darse cuenta de que ahora tiene un gran poder, Scott promete vengarse, lo que provoca que Hybrid quede aterrado, ya que buscó a Scott como un espíritu bueno, pero ahora descubrió que no es el mismo hombre con el que se había unido la primera vez. Ahora pasamos con uno de los miembros de la pandilla X, el cual estaba escapando de algo estando muy asustado, ya que un ser lo acechaba por los callejones, pero el pandillero se logra esconder, terminando por sacar su arma para defenderse de la criatura, pero no contaría con que este apareciera por su espalda, dándole un golpe que lo desarmaría para después agarrarlo por el cuello, siendo nada menos que Hybrid, el cual está buscando al líder de la pandilla Leon, quien fue responsable de matar a Derek y de dejar a Scott lisiado, siendo así como Hybrid termina por marcar con algún material simbiótico al pandillero que le permitirá rastrearlo hasta su escondite, pero de repente la ira de Scott lo controla, queriendo acabar con el pandillero, a lo que Hybrid se niega a ser parte del asesinato y se separa de Scott, dejándolo indefenso y dándole la oportunidad al pandillero de empuñar su arma, siendo que lo primero que hace el pandillero al estar de pie fue dispararle a Scott, pero Hybrid atrapa rápidamente las balas con su maza para después unirse con Scott, terminando por afirmar algo sorprendido que el pandillero intentó matarlos después de perdonarle la vida, a lo que Scott le pregunta si ahora lo entiende, pero Hybrid responde que aún está intentando comprender la situación, a lo que Scott toma el control, formando un cañón en su brazo mientras pregunta en un tono de burla si no quiere la bala de vuelta, terminando por disparar las balas sin pensar, pero antes de que toque al pandillero, las balas se detienen en el aire, dejando confundido a Scott. Sin embargo, justo en ese momento una silueta se asoma por encima del callejón, resultando ser Justicia, el líder de los New Warriors, quien también era amigo de Scott, al cual le dice que ya sabe su identidad secreta y que su madre está muy preocupada por él, pero Scott le responde que entiende eso y trata de explicarle que no solo sigue a la pandilla X por venganza, sino también porque robaron los planos de las armaduras de los guardias, siendo así como Justicia, al ver que no solo lo hacía por venganza, sino también por algo mayor, decide ayudarlo, terminando ambos por llegar al escondite de los pandilleros, gracias al rastreador. Sin embargo, entran a la fuerza, desarmando y noqueando a los pandilleros, pero cuando Hybrid trató de matar a algunos de los pandilleros, Justicia usó sus poderes telequinéticos para detenerlo, a lo que Hybrid termina por hacer un trato de no matar, para después seguir enfrentando a los pandilleros, hasta que de repente dos enormes trajes mecánicos destruyen la pared, atacando al dúo de héroes, volviéndose en un enfrentamiento solo entre Hybrid y el líder de la pandilla Leon, pareciendo que sería un combate muy igualado, pero Justicia no dejará que su amigo mate a alguien, así que usa sus poderes para desmantelar los trajes mecánicos, siendo así como Hybrid vuelve a luchar con los demás pandilleros, llegando a lanzar por los aires a uno de ellos, que intentó dispararle, pero este pandillero trata de escapar, terminando por chocar con otro, el cual estaba encapuchado, a lo que Hybrid logra reconocerlo como uno de los que mató a su hermano, dejando a los demás pandilleros en mano de Justicia, para comenzar a perseguir al pandillero con gran intensidad, hasta que lo acorrala, tomándolo por el cuello para después quitarle la máscara, encontrándose así con la horrible verdad de que el enmascarado era ese amigo de su hermano, el cual los acompañaba cuando la pandilla X los atacó en la cancha de básquet, a lo que se trata de explicarle que solo se unió a la pandilla X para no ser lastimado, pero Scott solo lo mira muy decepcionado, mientras le dice que eso no es el camino correcto, terminando por convertirse de nuevo en Hybrid, mientras gritaba que eso lo vuelve un asesino, culminando así con la creación de varios arcillos simbiontes, pero para sorpresa del chico, solo es empujado por Hybrid, el cual usa sus arcillos para juntar a todos los pandilleros, reuniéndolos en un solo lugar, para después tratar de explicarle que la vida de pandillero no es la vida correcta, y que pueden cambiar, pero ellos son leales a su pandilla, comenzando así a dispararles todos juntos, pero Hybrid detiene todas las balas, espantando así a los pandilleros, los cuales salen corriendo, siendo así como Hybrid termina por caer sentado en el suelo, pero justo llega Justicia, diciendo que puede atraparlos, pero Hybrid solo dice que ninguno de ellos consideró ni por un momento lo que dijo, dejándolo muy desanimado. Pasando ahora unos días después, nos encontramos con Scott y su amigo, el cual fue el único que lo escuchó en su discurso, y lo hizo cambiar, siendo que en ese momento le estaban dando sus respetos al hermano de Scott, terminando por tomar la decisión de unir fuerzas para limpiar la ciudad. Pasando ahora muchos años después, nos encontramos con el justiciero de la noche, llamado Hybrid, el cual cruzaba por la ciudad en una noche lluviosa, pero de repente es atacado, terminando por caer en un callejón, encima de la basura donde se encontraba una bomba eléctrica, la cual le causó un gran daño, mientras lo mandaba a volar contra el suelo. Sin embargo, esto aún no termina, ya que una silueta cae desde el cielo, aplastando el brazo de Hybrid, haciéndolo gritar de dolor, pero de repente, gracias a un rayo, se revela la identidad de esta persona, siendo nada menos que el mismísimo Eddie Brock, el cual se disculpa con Scott, diciendo que lo dejará libre de ese parásito, mientras lo apuntaba con su arma, pero Scott suplica piedad, diciendo que hará todo lo que él quiera, pero Eddie tan solo aprieta el gatillo, acabando de esta forma con Hybrid, y convirtiéndose en la primera víctima del cazador de simbiontes, siendo
siendo este el final de Hybrid. Habilidades: fuerza sobrehumana, mejora de la masa muscular, durabilidad sobrehumana, resistencia sobrehumana, supervelocidad, sentidos sobrehumanos, generación de correas, capacidad de camuflaje, generación de ácido metabólico, absorción química metabólica, generación de materia constituyente, simbiosis remota, control de emociones. Debilidades: calor intenso, sonidos intensos y múltiples personalidades.